Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50, también en contacto a través de las redes sociales, como La Venganza Radio. Y tenemos un WhatsApp para los oyentes, a donde pueden escribir, que es 6585-5580. Ayer hablábamos de Xi Guangti, aquel que construyó Sí. la muralla china, Sí, señor. que fundó la dinastía Qin, que duró poco, ¿no? Vamos a hablar hoy del hombre que terminó con esa dinastía, que fue Liu Bang. Vamos a contar su historia, ¿eh? Hay datos minuciosos sobre Liu Bang. Era un hombre de nariz prominente, tenía una hermosa barba, en su muslo izquierdo tenía 72 lunares negros. Mirá vos. Le gustaban el vino sin que se advierta ninguna ventaja ni desventaja en este hecho. No. Le gustaban el vino y las mujeres, como a cualquiera. Frecuentaba la casa de una vieja dama, Wang, y de la señora Wu, para comprar vino a crédito. Mientras Liu Bang dormía bajo los efectos del vino, la señora Wu y la vieja dama Wang lo acariciaban. A fin de año, las dos buenas señoras, que estaban enamoradas, le perdonaban las deudas. Extraordinario. Liu Bang había nacido en una familia campesina, en Pei, en el año 256 a.C. Cuenta que cuando joven, Liu Bang ayudaba a su familia en las actividades agrícolas, pero pronto dejó su actividad familiar para unirse a la patrulla de seguridad pública de su distrito. Se hizo vigilante. En su labor ocurrió un incidente que determinó su futuro. Liu Bang era el responsable del transporte de un grupo de reclusos al Monte Li. Debía escoltar a los convictos desde un lugar de trabajo forzados hasta la prefectura que quedaba en aquel monte. Muchos de los presos se escapaban en el camino, sobre todo cuando notaban que Liu Bang había bebido. En una oportunidad fueron tantos los que huyeron que él calculó que si la proporción para la fuga se mantenía durante el trayecto, llegaría a la prefectura él solo. Entonces Liu Bang liberó a los pocos convictos que le quedaban y le dijo: caballeros, pueden irse, yo también me voy a fugar. 10 hombres que integraban el grupo de convictos decidieron seguirlo, y ese fue el primer ejército de Liu Bang. Este incidente tuvo lugar no mucho después de la muerte de Xi Guangti, cuando algunos ya empezaban a rebelarse contra los sucesores de Xi Guangti, que fueron ineptos, realmente muy malos. En su marcha con aquel pequeño ejército de fugados, Liu Bang se unió casi por casualidad a la tropa de un guerrero opositor a la dinastía Qin, que se llamaba Xiang Yu. Sí. Liu Bang no estaba interesado en oponerse a los Qin, pero la posibilidad de estar junto a un general que, aunque rebelde, detentaba un poder notable, lo iba a preservar de las leyes con que se juzgaba a un desertor como él. Bien, Claro. Liu Bang consiguió, junto a este caudillo Xiang Yu, tomar alguna ciudad y aumentar la cantidad de hombres de su tropa. Aunque bajo las órdenes de Xiang Yu se abrió del ejército general y continuó, junto a algunos soldados, la lucha contra los sucesores de Xi Guangti. Con una fuerza totalmente inadecuada, Liu Bang marchó a capturar la capital del imperio. Le llevó un año llegar hasta allí, pero durante ese lapso fue tal el atractivo ejercido por Liu Bang que convenció a miles para que se rebelaran contra los Qin y lo siguieran. Y entró en la capital. Pero en vez de saquearla, cosa que parecía inevitable, Liu Bang mantuvo el control sobre sus tropas y recibió la rendición del emperador Zhu Jing, que apareció ante Liu usando la simbólica cuerda alrededor del cuello, indicaba la desgracia del emperador. Todo esto, Zhu Jing era uno de los descendientes de Xi Guangti. Liu Bang tapó las puertas de los palacios y tesoros, prohibió a sus seguidores que tocaran nada. No se afanaron nada. Pero lo único que pidió a los funcionarios de la ciudad fue
acceder a los mapas y registros de la oficina imperial para conocer cuáles eran los límites de lo que había conquistado. Allí se dio cuenta de su proeza y quedó perturbado. Pero vean qué sucedió. Su superior, el ya mencionado caudillo Xian Yu, se presentó en la entrada de la ciudad sin saber que había sido tomada por Liu Bang. Encontró la puerta custodiada por quienes habían sido sus hombres. Claro. Entonces, enojado, convocó a Liu Bang, que fue a su presencia, presentó sus excusas, quitó la custodia y permitió al ejército de Xian Yu entrar en la capital. Y entonces sí, comenzó el desastre que Liu Bang había evitado. El emperador Zhu Jing y sus principales funcionarios fueron ejecutados. La ciudad fue arrasada por el fuego, los edificios, principalmente de madera y bambú, ardieron en un par de días. Un sitio muy importante, algo alejado de la ciudad, fue saqueado, y nos referimos al sepulcro de Xi Guangti, Upa. el famoso túmulo que hoy todavía se recuerda y se visita, y existe aún cerca de la ciudad de Lintung. Se lo llama el Montículo de Qin, y es una colina artificial de arena llevada desde el río Wei, que cubre a unos pocos kilómetros del lugar. El montículo tenía unos 300 metros de largo por lado, cuadrado. Cubría cámaras de piedra en donde Xi Guangti concibió su morada eterna y en donde quiso representar al imperio que había gobernado. Según antiguos cronistas chinos, allá abajo había un enorme mapa en relieve de China, modelado en bronce. Los ríos, el río amarillo, el río azul, estaban reproducidos por canales de 4 metros de profundidad, de los cuales corría mercurio y cuya corriente se regulaba por maquinarias. A lo largo de los bancos de estos ríos había modelos de palacios exactamente copiados de los de la ciudad. Por encima de aquel simulacro había suspendida una enorme bóveda de cobre que representaba el cielo nocturno. La cámara estaba iluminada por lámparas alimentadas con grasa de foca y concebidas para alumbrar durante años. En uno de los ríos de mercurio flotaba el sarcófago en forma de barca que contenía el cuerpo del emperador. Para protegerlo de profanaciones, había máquinas que reproducían el estruendo del trueno y había trampas a cada paso. Quienes hicieron la tumba fueron enterrados allí mismo, vivos, como también lo fueron las viudas y las concubinas de Xi Guangti. Custodiaban al emperador cientos de estatuas de soldados de terracota, que son las que hoy quedan, Sí. que pueden verse, no sé si se pueden ver. Hasta hace poco no se podía, pero ahora Me parece. acuerdo que hace algunos años hizo una charla justo de eso, usted. ¿Quién? ¿Yo? Usted Acerca hizo. de De las ese- estatuas y del... Sí. Sí, muy bien. Bueno, antes de que la guerra se declarara abiertamente, Xian Yu quiso hacer matar a Liu Bang durante una juerga. ¿Vio? Se armaron, qué sé yo, mucha milonga. Sí. Parece que en esa juerga se bailaba la danza de la espada. Acá un hombre de Xian Yu bailaba con la intención de golpear con su espada a Liu Bang y luego fingir que lo había hecho accidentalmente. Y ahí andaba el tipo, ¿no? Dele, bailar, meta. Y la espada pasaba cerca. Claro, el hombre de Liu, un hombre de Liu, mejor dicho, para proteger, se dio cuenta de esto. Dice, acá lo van a hacer sonar a Liu Bang. Y entonces se puso a bailar junto con el otro. Sí. Y lo que hacía era proteger a Liu Bang con su cuerpo, interponiéndolo, cubriendo a su superior con su espada y con su propio cuerpo, y así evitó el crimen. A partir de entonces, Liu Bang y Xian Yu
entraron en guerra abierta. Hasta que finalmente Xiang Yu se mató tras quedar acorralado en una batalla. Liu Bang fue nombrado, ahí donde lo ven, emperador de China, y fue el primero de la dinastía Han, quizá la más importante de todas las dinastías. Los chinos se llaman muchas veces los hijos de Han. Antes de establecerse en Luoyang, que es la nueva capital, lugar sobre el que yo mismo he escrito alguna cosa, Liu Bang insistió en visitar su aldea original, donde se emborrachaba con la vieja dama Wang y la señora Wu, ¿se acuerda? Sí. Que lo acariciaban mientras él se dormía. Y bebió con ellas una vez más y se hizo acariciar igual que antes. En su gobierno, a diferencia de lo que había pasado con la dinastía Qing, no fue desdeñado el pasado. Este comentario se debe a lo siguiente. Xi Guangti abolió el pasado. Empezó a numerar los años a partir del año de su entronización. Destruyó, quemó todos los libros que existían para abolir la historia y se proclamó primer emperador. Claro, claro. Así, claro. esto, a diferencia de lo que había pasado, el pasado no fue desdeñado en la nueva dinastía. A pesar del incendio de libros que había hecho Xi Guangti y la destrucción de las bibliotecas, algunas copias de los clásicos de Confucio sobrevivían y existían unos pocos estudiosos que habían confiado largas partes a su memoria. Tímidamente los eruditos se acercaron a Liu Bang, le pidieron que terminara la prohibición que pesaba sobre los libros. Se aceptó ese pedido. Liu Bang murió en el 195 a.C. La sucesión es parte de otra historia. Solo digamos para terminar que durante la dinastía Han, la que inició este campesino analfabeto, empezaron, no mucho más tarde, los concursos de excelencia para entrar en la administración, que son un ejemplo de exquisitez espiritual. Aquellos que querían ser funcionarios de la administración tenían que acreditar sabiduría, sentido artístico, tenían que pintar bien. Bueno, qué fantástico. Escribir qué era bueno. pintar en la China, ¿no? Bueno, todo eso, aquellos concursos que hicieron famosa la cultura china empezaron ahí. Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar esta historia. Conviene que escuchemos la misma danza que bailaba el bailarín que tenía previsto darle muerte a Liu Bang. Sí. Y Cuando que era, estaban en como ese se ha boliche. dicho, la danza del sable. Claro, la danza del sable. Danza del sable, una famosa composición de Chatchaturyan que vamos a escuchar inmediatamente.